Mi ex viajó con su nueva novia solo 3 días después de nuestra ruptura. 6 meses después, me convertí en CEO de su empresa y destapé toda su mentira. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Te has imaginado alguna vez que la persona con la que pasaste una noche aparezca en tu trabajo, no solo como colega, sino como tu jefe? Esta es la historia de Paula, desde una situación incómoda hasta una lucha por demostrar su valía en el trabajo. ¿Logrará superar los desafíos del pasado y el miedo a la venganza? Acompáñanos para descubrir esta historia llena de sorpresas y emociones. Hace 3 días rompí con mi novio, decidió irse de viaje a España con su nueva novia. Yo, triste y sin saber qué hacer, decidí ir a un bar sola a tomar algo, pero lo que no esperaba era pasar la noche con un hombre muy atractivo. Sin embargo, al despertar, él parecía tener la intención de darme algo de dinero. Abrí los ojos en shock. ¿De verdad pensaba que era una mujer de moral flexible? La ofensa me golpeó como un ladrillo. Antes de que pudiera darme el dinero, saqué 200 euros de mi bolso, los tiré sobre la cama y crucé los brazos, mirándolo desafiantemente. Escucha, serás guapo, pero tus habilidades no valen mucho, apenas valen algo, le dije. Su rostro se oscureció inmediatamente. ¿Qué acabas de decir?, exclamó, visiblemente enfadado. Para demostrar que no estaba bromeando, me acerqué un poco. Le di una palmada ligera en el hombro y añadí con una sonrisa traviesa. No te preocupes, empieza por hacer algunos ajustes. Cuando aprendas a satisfacer a una mujer de verdad, tal vez puedas cobrar más. Sin darle tiempo para responder, me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Mientras salía de la habitación, escuché su grito furioso resonando detrás de mí. Sí, estaba seguro de que lo había hecho enfurecer. Cuando estuve segura de que no me estaba persiguiendo, disminuí la velocidad y caminé rápidamente hacia la salida del hotel. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras me frotaba el pecho, tratando de calmarme. Está bien, susurré para mí misma. Cometí un error, me emborraché y pasé la noche con un desconocido. Pero, oye, no era el fin del mundo. Lo único que me consolaba era que nunca lo volvería a ver. O eso creía yo. A la mañana siguiente, de regreso en casa, preparé un desayuno rápido y me dirigí al trabajo. Me estaba instalando en mi escritorio cuando mi compañera, Clara Menéndez, se acercó a mí. «Paula, hoy te ves diferente», dijo, mirándome con curiosidad. Fruncí el ceño. «¿Diferente en qué sentido?» «Bueno, desde que Miguel rompió contigo has estado muy apagada, pero hoy no pareces tan melancólica», suspiré. «Tal vez sea porque anoche hice algo realmente inesperado. No lo vas a creer, pero gasté 200 euros en, digamos, un capricho». Me reí de mi propia broma. «Déjate de tonterías», Clara rió. Siempre bromeábamos así que su reacción no me sorprendió. Siempre tratábamos de dar la impresión de mujeres seguras y experimentadas, cuando en realidad éramos tan cautelosas y reservadas como cualquier otra persona. Eso explicaba por qué no podía dejar de pensar en lo que había pasado la noche anterior. «Por cierto», dijo Clara de repente, «¿sabías que el nuevo jefe empieza hoy?» Me encogí de hombros. «¿Y qué pasa?» «He oído que es el heredero del Grupo Ciencia. Su padre tiene un puesto importante y su madre es la CEO de la sede. Todos dicen que es muy guapo». Puse los ojos en blanco. «Déjame adivinar. Otro niño rico y engreído». Antes de que Clara pudiera responder, nuestro jefe, Fernando Ayala, se acercó. «Sala de reuniones, ahora», dijo secamente antes de alejarse. Cogí mi cuaderno y bolígrafo y seguí a los demás hacia la sala de reuniones, deslizándome silenciosamente a un asiento en la esquina. Mi mente se desvió hacia la noche anterior. Realmente era muy guapo. Todavía podía ver su expresión de rabia cuando tiré el dinero sobre la cama. El recuerdo me hizo reprimir una risa detrás de mi mano. Tal vez me había pasado de la raya, pero se lo merecía. De repente, un aplauso me sacó de mis pensamientos. Un hombre con un traje azul marino entró en la sala. Cuando su rostro apareció, se me cayó la mandíbula. ¿Por qué? ¿Por qué estaba él aquí? Me froté los ojos, los parpadeé y volví a parpadear. Pero por mucho que intentara, el hombre que tenía delante era inconfundible. Era él. El hombre con el que pasé esa noche. El hombre al que le había lanzado 200 euros. Dios mío, ¿dónde me puedo esconder ahora? Pensé en todo lo que le había dicho la noche anterior y gemí internamente. ¿Por qué fui tan dura? Al menos podría haber suavizado un poco mis palabras. ¿Me perdonaría? ¿Podría hacerlo o no? No podía dejar que eso pasara. Tenía que mantener mi trabajo. Mi madre y mi hermana dependían de mí. Respiré hondo, intentando calmarme. Miré al hombre que estaba al frente presentándose. Diego Sáenz. Bajé la cabeza dejando que mi cabello cubriera mi rostro, rogando para que no me reconociera. Cuando la reunión terminó finalmente, sentí una enorme ola de alivio. Me apresuré a regresar a mi escritorio y de inmediato le conté a Clara lo que había sucedido. «¿Estás bromeando?», me preguntó, sus ojos abiertos por la incredulidad. «¿Te parece que estoy bromeando?», respondí, casi entrando en pánico. Su expresión de sorpresa se transformó en una sonrisa.
Amiga, deberías estar feliz de haber pasado la noche con un hombre tan guapo. ¿Feliz? ¿Estás seria? Estoy aterrada de que quiera vengarse de mí, o peor aún, despedirme. No puedo perder este trabajo, Clara. Mi familia depende de mí. Ella me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Relájate. Tal vez ni siquiera te reconoció. Antes de que pudiera responder, la voz de Fernando resonó por la oficina. Paula, el señor Sáenz quiere verte en su oficina. Ahora. Oh, no. Esto era lo peor. Estaba en problemas. Mis manos temblaban mientras golpeaba la puerta de su oficina. Pasa, dijo su voz profunda. Entré, quedándome de pie de manera incómoda, esperando a que él me reconociera. Pero él permaneció concentrado en su trabajo. Ni siquiera se dignó a mirarme. Por un breve momento me atreví a pensar que no me había reconocido. Solté un suspiro tembloroso y finalmente hablé. Señor Sáenz, ¿me llamó? Él levantó la cabeza y yo forcé una sonrisa brillante, pero su mirada fría me atravesó. Se recostó en su silla, observándome con una mezcla de indiferencia y desaprobación. Esperaba que las personas que trabajaran para mí fueran profesionales y responsables, dijo lentamente, su tono lleno de ironía. Imagina mi sorpresa al verte aquí. Me congelé frente a su escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Diego Sáenz me miraba con una mezcla de diversión y desdén que me revolvía el estómago. La tensión en la habitación era tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. «Señorita González», dijo, pronunciando mi apellido como si fuera algo desagradable. «¿Sabes por qué estás aquí?» Mantuve mi rostro lo más neutral posible, aunque por dentro temblaba. «No, señor Sáenz». Él se levantó, caminó alrededor de su escritorio y se apoyó en él, acercándose peligrosamente a mí. El aroma de su colonia me trajo recuerdos de esa noche, que ahora se sentía como una pesadilla. «Tengo una política muy estricta respecto a la conducta de mis empleados», comenzó, su voz suave pero amenazante. «Y me pregunto si una persona que cobra por sus servicios es el tipo de persona que quiero en mi empresa». El calor subió a mis mejillas, parte vergüenza, parte ira. «Con todo el respeto, señor Sáenz, creo que está malinterpretando la situación». «¿De verdad?» Su sonrisa se hizo más cruel. «Porque recuerdo muy claramente cómo evaluaste mis habilidades y les pusiste un precio». Respiré hondo, recordándome a mí misma por qué no podía simplemente renunciar y marcharme. Mi madre enferma, mi hermana en la universidad, necesitaba este trabajo. «Señor Sáenz», comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. «Lo que sucedió fue un encuentro casual entre dos adultos consintientes. Si está amenazando con usar eso en mi contra, debo recordarle que eso podría considerarse acoso laboral». Su expresión se endureció. «Muy bien, señorita González. Si así es como quiere jugar, juguemos. A partir de mañana estará a cargo del Proyecto Martínez». Mi sangre se heló. El Proyecto Martínez era notoriamente el más complejo y desafiante de la empresa. Nadie había logrado gestionarlo con éxito en los últimos 2 años. «Tendrá un mes para entregar resultados», continuó, su sonrisa ahora abiertamente maliciosa. «Si falla, tendrá que buscar trabajo en otro lugar. Y créame, me aseguraré de que ninguna empresa respetable en Madrid la contrate. Y si tengo éxito...» Me sorprendí a mí misma al preguntar. Diego soltó una risa breve y amarga. «Si por algún milagro tiene éxito, consideraré nuestros asuntos saldados». Salí de su oficina con las piernas temblorosas pero la cabeza erguida. Clara me esperaba en mi escritorio, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Te despidió?» Me desplomé pesadamente en mi silla, aún procesando lo que acababa de ocurrir. No, peor. Me dio el Proyecto Martínez. Clara dejó escapar un suspiro ahogado. «¿El proyecto maldito? ¿Está loco?» «No, Clara, es vengativo». Le conté los detalles de nuestra conversación, dejando fuera las partes más humillantes. «Esto es acoso», susurró Clara indignada. «Deberías denunciarlo a Recursos Humanos», negué con la cabeza. «¿Y arriesgarme a que todos se enteren de lo que pasó? Además, ¿quién me creería? ¿Una empleada de nivel medio o el heredero del Imperio Sáenz?» Clara me miró preocupada. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Una determinación que ni yo misma sabía que tenía comenzó a crecer dentro de mí. «Voy a hacer lo único que puedo hacer. Voy a tener éxito en este maldito proyecto». Esa noche me quedé tarde en la oficina, revisando cada documento relacionado con el Proyecto Martínez. Estaba desordenado, sí, pero empecé a ver patrones, a entender por qué los intentos anteriores habían fracasado. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. «¿Vas a venir a cenar, cariño?» «Lo siento, mamá, tengo mucho trabajo, te lo compensaré este fin de semana». «No trabajes demasiado, mi amor». «Te quiero». Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve. No podía permitirme ser débil. No ahora. Diego Sáenz quería destruirme, pero había subestimado algo crucial. Cuando una mujer lucha por su familia, se convierte en una fuerza imparable. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad,
Me lancé al proyecto como si mi vida dependiera de ello, porque de alguna manera sí lo hacía. Cada mañana sentía la mirada burlona de Diego sobre mí, esperando que fracasara. Cada noche me quedaba tarde, decidida a demostrar que él había elegido a la víctima equivocada. Una semana después, tuve mi primer gran avance. El problema no estaba en la ejecución, como todos habían supuesto, sino en la estructura fundamental del proyecto. Mientras revisaba archivos antiguos, encontré un patrón de errores repetidos una y otra vez. «Clara, mira esto», llamé a mi amiga una tarde mostrándole mis hallazgos. Todos se han estado enfocando en corregir los síntomas, pero nadie ha abordado la raíz del problema. Clara estudió mis notas detenidamente. «Esto es brillante, Paula, pero...» vaciló. «¿Crees que ciencia te dejará hacer cambios tan fundamentales?» «No tienen otra opción», respondí con una confianza que comenzaba a sentirse genuina. «Si quieren resultados, tendrán que escucharme». La primera presentación de progreso fue una semana después. Me paré frente al equipo ejecutivo, incluyendo a Diego, y presenté mis hallazgos con una claridad y confianza que sorprendió a todos, incluso a mí misma. «Como pueden ver», concluí, «el problema no está en la ejecución, sino en la estructura. Con los cambios que estoy proponiendo, no solo podemos salvar el proyecto, sino convertirlo en uno de los más rentables de la empresa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miró con una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. Finalmente, Fernando Ayala, mi supervisor directo, habló. «Esto es impresionante, Paula. ¿Cuánto tiempo necesitas para implementar estos cambios?» Antes de que pudiera responder, Diego intervino. «Recuerda, solo tienes 3 semanas más, señorita González. La fecha límite es innegociable». Mantuve su mirada. «No necesito más tiempo, señor Sáenz. 3 semanas serán suficientes». Salí de esa reunión sintiendo que, por primera vez desde que todo esto comenzó, tenía una verdadera oportunidad de ganar. Pero Diego Sáenz no iba a ponérmelo fácil. Al día siguiente, encontré un correo de él en mi bandeja de entrada. «Necesito un informe detallado de cada cambio propuesto, con análisis de riesgos y proyecciones financieras, para mañana por la mañana». Clara se burló cuando le conté. «Eso es imposible. Nadie puede preparar todo eso en una noche». «Entonces será mejor que empiece», respondí, abriendo mi computadora portátil. Esa noche, mientras trabajaba en el informe, recibí una visita inesperada. Marina Vega, una de las ejecutivas más respetadas de la empresa, pasó por mi escritorio. «¿Trabajando hasta tarde, Paula?» «Sí, Vega. Tengo que entregar un informe mañana». Marina se sentó en la silla junto a mi escritorio. «Vi tu presentación hoy. Fue excepcional». «Gracias», respondí, sorprendida por el cumplido. «¿Sabes?», continuó con la voz más suave. «Yo también empecé desde abajo. También tuve que lidiar con hombres que pensaban que podían destruirme». La miré, entendiendo lo que no estaba diciendo explícitamente. Marina sonrió. «El informe que Diego te pidió. Tengo una plantilla que te podría ahorrar unas cuantas horas de trabajo. ¿Te interesa?» Por primera vez en semanas, sentí las lágrimas amenazando con caer. «Sí, por favor». «Bien», dijo ella, enviándome un archivo desde su teléfono. «Y, Paula, no dejes que te intimide. Los hombres como Diego Sáenz están tan acostumbrados a ganar que no saben qué hacer cuando se encuentran con alguien que no se rinde». El informe que entregué a la mañana siguiente fue impecable. El formato de Marina había sido una salvación, permitiéndome centrarme en los detalles cruciales en lugar de perder tiempo con el formato. Cuando dejé el informe sobre el escritorio de Diego, la sorpresa en su rostro valió cada minuto de sueño perdido. «Bueno, señorita González», dijo él, hojeando las páginas con el ceño fruncido. «Parece que finalmente ha decidido tomarse esto en serio». «Siempre me tomo mi trabajo en serio, señor Sáenz», respondí, manteniendo un tono profesional pero firme. «Aunque algunos prefieran juzgarme por otras circunstancias». Sus ojos oscuros y penetrantes se clavaron en los míos. «No se confíe demasiado. Aún le quedan 2 semanas y media, y créame, no será tan fácil como cree». No estaba equivocado. Los días siguientes fueron una prueba constante de resistencia. Diego parecía estar en todas partes, cuestionando cada decisión, exigiendo justificaciones por cada pequeño cambio. Pero con cada obstáculo que él me ponía, encontraba una manera de superarlo. Una tarde, mientras trabajaba en las nuevas implementaciones, Clara se acercó a mi escritorio con una expresión preocupada. «Paula, ¿has visto esto?», susurró, mostrándome un correo en su teléfono. Era un mensaje interno sobre una reunión de última hora con el cliente principal del proyecto Martínez. «¿Cuándo es la reunión?», pregunté, un nudo formándose en mi estómago. «En 1 hora. Y adivina quién no está en la lista de invitados». «Yo», completé, comprendiendo al instante lo que Diego estaba intentando hacer. Estaba tratando de excluirme de decisiones clave, probablemente para sabotear mi trabajo desde dentro. Me levanté de mi escritorio, sintiendo cómo la determinación me recorría. «No va a funcionar. ¿Qué vas a hacer?». Lo que cualquier mujer haría cuando alguien intenta dejarla de lado. Aparecer de todos modos.
Marina me había dicho que no me dejara intimidar, y tenía razón. Me arreglé el cabello, retocé el maquillaje y me dirigí a la sala de conferencias. Cuando entré, la reunión estaba a punto de comenzar. «Perdón», dije, mi voz clara y firme. «Creo que ha habido un error con la invitación, pero como responsable del proyecto Martínez, debería estar presente». Diego, que estaba junto a la pantalla de presentación, me miró como si quisiera quemarme con la mirada. «Señorita González, esta es una reunión privada». «Este es mi proyecto», interrumpí, manteniendo una sonrisa profesional. «Y tengo información crucial que el cliente necesita escuchar». El cliente, un hombre mayor llamado Roberto Martínez, me miró con interés. «Por favor, señorita González, únase a nosotros. Estoy muy interesado en escuchar su perspectiva». Tomé asiento en la mesa, ignorando la mirada furiosa de Diego. Durante la siguiente hora, respondí a cada pregunta con precisión y confianza, demostrando un conocimiento profundo del proyecto que incluso Diego no podía igualar. «Impresionante», dijo Roberto al final de la reunión. «Es refrescante ver a alguien que realmente entiende nuestras necesidades empresariales». Salí de la reunión sintiéndome como si hubiera ganado una batalla importante. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Diego me siguió hasta mi escritorio. «Eso fue muy audaz de su parte, señorita González», gruñó en voz baja. «Espero que esté preparada para las consecuencias». «¿Me está amenazando, señor Sáenz?», pregunté levantando una ceja. «Porque podríamos discutir esto con recursos humanos si prefiere». Él se alejó sin responder, pero pude sentir las olas de su ira irradiando detrás de él. Esa noche, mientras conducía a casa, reflexioné sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La Paula que temblaba en su oficina 2 semanas atrás se había transformado en alguien más fuerte, más segura. «¿Cómo te fue en el trabajo?», me preguntó mi madre cuando llegué a casa. La miré, notando las líneas de preocupación en su rostro, la fatiga en sus ojos. Todo lo que hacía, lo hacía por ella y por mi hermana. No podía, no quería, dejar que Diego Sáenz me lo arrebatara. «Bien, mamá, cada día mejor». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con el apoyo callado de Marina y la constante ayuda de Clara, comencé a implementar los cambios que había propuesto. Cada pequeño éxito era una victoria. Cada obstáculo superado era un testamento de mi determinación. Una mañana encontré un sobre mi escritorio. Dentro había fotos de esa noche en el hotel. La sangre se me heló. «¿Creíste que no tenía un plan B?», la voz de Diego sonó detrás de mí. «Sería una lástima que estas fotos terminaran en manos de la junta directiva, ¿no crees?». Me giré lentamente para mirarlo. El miedo inicial se transformó en una furia fría y calculada. «Adelante», le dije, sorprendiéndolo. «Mándalos. Y cuando lo hagas, asegúrate de explicar por qué el nuevo director ejecutivo está utilizando fotos personales para chantajear a una empleada. Estoy segura de que a la prensa le encantará esa historia». «No te atreverías», siseó Diego con los ojos llenos de furia contenida. «¿No lo haría? Pruébame. No soy la misma mujer que conociste esa noche, Diego». «Ya no te tengo miedo». Por primera vez vi un destello de duda en sus ojos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, llevándose las fotos consigo. Clara, que había sido testigo de toda la conversación desde su escritorio, corrió hacia mí. «Dios mío, Paula, ¿realmente lo habrías hecho?». «No lo sé», admití, sintiendo cómo mis manos temblaban a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. «Pero él no sabe eso, y eso es lo que importa». Esa noche, mientras me quedaba tarde en la oficina, algo que ya se había convertido en rutina, recibí una visita inesperada. Roberto Martínez, el cliente, apareció en mi escritorio. «Señorita González», me saludó con una sonrisa cálida. «Esperaba encontrarla aquí. ¿Tiene un momento?». Lo que siguió fue una conversación que cambiaría todo. Roberto no solo estaba impresionado con mi trabajo, sino que quería expandir el proyecto y deseaba que yo fuera la encargada de liderarlo. Dudé por un momento. «¿Y el señor Sáenz?». «Bueno», dijo Roberto con una sonrisa que dejaba claro que conocía más de lo que parecía. «El señor Sáenz tendrá que adaptarse. Después de todo, el cliente siempre tiene la razón, ¿no es así?». Cuando salí de la oficina esa noche, por primera vez en semanas, me sentí genuinamente esperanzada. Diego Sáenz había intentado destruirme, pero en lugar de eso, me había hecho más fuerte. Y ahora, el juego estaba a punto de cambiar drásticamente. La noticia de la expansión del proyecto Martínez se difundió por la oficina como un incendio. A la mañana siguiente, cuando llegué, pude sentir todas las miradas sobre mí. Algunos susurraban, otros sonreían en señal de aprobación, pero la reacción que más me interesaba era la de Diego. Lo encontré esperando en mi escritorio, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Crees que eres muy lista, verdad?», siseó en voz baja, para que solo yo lo oyera. «¿Crees que puedes andar seduciendo a los clientes como lo hiciste conmigo?». El comentario estaba diseñado para herirme, para hacerme sentir pequeña y sucia, pero esta vez solo me hizo sonreír. «¿Sabes qué es lo más patético, señor Sáenz?», respondí, manteniendo mi tono profesional, pero con una dureza de acero en mi voz.
¿Que no puedes comprender la idea de que una mujer te supere por mérito propio? Eso dice más de ti que de mí. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Esto no ha terminado, Paula, te lo prometo. Por primera vez, estamos de acuerdo en algo, dije sentándome en mi escritorio y encendiendo mi ordenador. Esto es solo el principio. No me equivoqué. Las semanas siguientes fueron una constante batalla. Diego comenzó a programar reuniones importantes durante las horas en las que sabía que visitaba a mi madre en el hospital. Documentos cruciales desaparecían misteriosamente de mi escritorio. Correos electrónicos importantes nunca llegaban a mi bandeja de entrada, pero por cada obstáculo que me lanzaba, yo encontraba una forma de sortearlo. Configuré copias de seguridad automáticas para todo. Clara y yo creamos un sistema de triple verificación para los correos electrónicos importantes, y lo más importante, documenté meticulosamente cada incidente. Una tarde, mientras trabajaba en las nuevas implementaciones del proyecto, Marina se acercó a mi escritorio. «Paula, ¿tienes un momento?» La seguí hasta su oficina, donde cerró la puerta tras nosotras. «He estado observando lo que está pasando», comenzó, su tono serio. «Diego está jugando un juego peligroso y lo estás manejando admirablemente, pero necesitas ser más astuta que él». «¿Qué quieres decir?» Marina sonrió, una sonrisa que me recordó a un gato que acaba de atrapar a su presa. «Diego no es el único con conexiones en esta empresa, y no es el único que sabe jugar sucio cuando es necesario». Lo que siguió fue una conversación que cambió todo el panorama. Marina no solo tenía información sobre las manipulaciones de Diego, sino también sobre algunos tratos empresariales dudosos en los que él había estado involucrado en secreto. «No te estoy diciendo que uses esto», dijo, deslizando una memoria USB hacia mí. «Solo te estoy dando opciones». Esa noche, mientras revisaba la información en la memoria USB, mi teléfono sonó. Era mi hermana. «Paula, ¿puedes venir al hospital? Mamá no está bien». El mundo se detuvo por un momento. Corrí hacia el hospital, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, encontré a mi madre conectada a más máquinas de lo habitual. «El medicamento no está funcionando como esperábamos», explicó el médico. «Necesitamos cambiar el tratamiento, pero el nuevo medicamento es considerablemente más caro». Mi mente voló de inmediato al proyecto y al bono que recibiría si teníamos éxito. Dinero que ahora era más crucial que nunca. «¿Cuánto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Cuando el médico mencionó la cifra, sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Era casi exactamente lo que esperaba ganar con el proyecto Martínez. «No te preocupes, mamá», dije tomando su mano. «Me encargaré de todo». Esa misma noche regresé a la oficina, decidida a no permitir que nada, ni nadie, se interpusiera en mi camino. La vida de mi madre dependía de ello. Mientras trabajaba, escuché pasos detrás de mí. Era Diego. «¿Trabajando hasta tarde otra vez?», preguntó. Su voz una mezcla de burla y algo más. «¿Curiosidad? Algunos de nosotros tenemos que trabajar para vivir, señor Sáenz. No todos nacemos con una cuchara de plata en la boca». Se acercó a mi escritorio, mirando las pantallas de mi computadora. «Sabes, podrías hacer esto más fácil para ti». «¿Cómo? ¿Rindiéndome? ¿Dejándote ganar?» «No», respondió, su voz sorprendentemente suave. «Trabajando conmigo en lugar de contra mí». Lo miré de verdad, por primera vez en semanas. Detrás de su fachada arrogante, vi algo inesperado. Inseguridad. «¿Por qué haces esto, Diego?», pregunté, usando su primer nombre por primera vez desde aquella noche. «¿Por qué estás tan decidido a destruirme?». «Porque eres la única que me ha desafiado», dijo, su sinceridad dejándome sin palabras. «La única que no ha renunciado, no ha huido, no ha suplicado». «Y eso te asusta», concluí, finalmente entendiendo. «Eso me intriga», corrigió, inclinándose sobre mi escritorio. «Y me hace preguntarme qué más estás ocultando, Paula González». El aire entre nosotros se cargó con una tensión diferente, peligrosa. Por un momento vi un destello del hombre con el que pasé aquella noche, el que me hizo sentir cosas que preferiría olvidar. «Nada que esté dispuesta a mostrarte», respondí, rompiendo el momento. «Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer». Se enderezó, su máscara arrogante volviendo a su lugar. «Como desees, pero recuerda, el tiempo corre». «Lo sé», dije, pensando en mi madre. «Créeme, lo sé». Cuando se fue, saqué la memoria USB que Marina me había dado. La información en ella podría destruir a Diego, darme la victoria que necesitaba, pero mientras la sostenía entre mis manos me pregunté, ¿qué clase de victoria sería esa? No. Si iba a ganar, lo haría por méritos propios. Le demostraría a Diego, a la empresa, y lo más importante, a mí misma, que era capaz de tener éxito sin recurrir a sus sucios métodos. El reloj marcó las 2 a.m., cuando finalmente llegué a casa. Al día siguiente era la presentación final del proyecto, y todo lo que había trabajado, todo por lo que había luchado, se decidiría en esas pocas horas. Mientras conducía hacia casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «No todo es lo que parece».
Mañana, antes de la presentación, revisa el archivo principal una vez más. Mi corazón se aceleró. Marina había visto algo que yo no había notado. La pregunta era, ¿qué? Llegué a la oficina a las 6 a.m., 3 horas antes de la presentación final. El edificio estaba prácticamente vacío, excepto por el personal de seguridad y algunos empleados excesivamente dedicados. El mensaje de Marina resonaba en mi mente mientras encendía mi computadora. No todo es lo que parece. Abrí el archivo principal del proyecto y comencé a revisarlo línea por línea. Al principio todo parecía normal. Los números coincidían, las proyecciones eran sólidas, cada detalle estaba exactamente como lo había dejado. Pero luego lo vi. Un pequeño error en una de las fórmulas principales, tan sutil que casi lo paso por alto. Alguien había modificado el archivo, cambiando un solo signo que alteraba todos los cálculos posteriores. Si lo hubiera presentado así, habría sido un desastre total. «Hijo de puta», murmuré, reconociendo la firma digital de la última modificación. Diego había accedido al archivo la noche anterior. El sol aún no salía, pero la amenaza de lo que había descubierto me dejó completamente despierta. «Buenos días, señorita González». Su voz sonó detrás de mí, haciéndome saltar. Veo que se ha levantado temprano. Me giré lentamente en mi silla, controlando mi rabia. Diego estaba allí, impecablemente vestido, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «¿Revisando los últimos detalles?», preguntó con falsa inocencia. «Sí», respondí, manteniendo su mirada. «Es fascinante cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no cree?». Un destello de algo, preocupación, cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «La tecnología puede ser traicionera», comentó él con tono casual. «Por eso siempre es bueno tener copias de seguridad». «Oh, las tengo», dije sonriendo, disfrutando cómo su expresión se congelaba. «De todo». Me levanté, acercándome a él hasta estar a apenas unos centímetros de distancia. «¿Sabes qué es lo más patético, Diego? Que ni siquiera tienes el valor de enfrentarte a mí directamente. Prefieres esconderte detrás de trucos baratos y sabotajes infantiles». «No sé de qué hablas», respondió él, pero su voz había perdido parte de la arrogancia habitual. «Claro que no», burlé suavemente. «El gran Diego Sáenz jamás admitiría que está tan asustado por una simple empleada que tiene que recurrir a esto». «No te tengo miedo», siseó, pero dio un paso atrás. «Deberías tenerlo». En ese momento, Clara entró en la oficina, interrumpiendo nuestra confrontación. Diego retrocedió, pero no antes de lanzarme una última mirada amenazante. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Clara, dejando caer su bolso sobre su escritorio. «Podrías cortar la tensión con un cuchillo». Le conté sobre el archivo modificado mientras restauraba la versión correcta desde mi copia de seguridad. «Esto es grave, Paula», dijo Clara preocupada. «Si no hubieras revisado...». «Pero lo hice», interrumpí. «Y ahora tengo pruebas de su sabotaje». «¿Qué vas a hacer?». Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la presentación. Voy a hacer lo que he venido haciendo desde el principio. Ganar. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Repasé cada detalle, verifiqué 2 veces cada número. No iba a dejar nada al azar. A las 8:45 Marina apareció en mi escritorio. «¿Lo encontraste?», preguntó en voz baja. «Sí, gracias». Sonrió de manera enigmática. «No me des las gracias todavía. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar». La sala de conferencias se llenó rápidamente. Estaba presente toda la junta directiva, junto con Roberto Martínez y su equipo. Diego estaba sentado en la primera fila, con su expresión inexpresiva. Mientras preparaba mi presentación, recibí un mensaje de mi hermana. «Mamá pregunta por ti, te desea suerte hoy». Respiré hondo, recordando por qué estaba luchando. Esto era más grande que Diego, más grande que mi orgullo. Era por mi familia. «Buenos días a todos», comencé, con la voz firme y clara. «Antes de comenzar con la presentación final del proyecto Martínez, me gustaría compartir algo con ustedes». Vi a Diego tensarse en su asiento. «Durante las últimas semanas, este proyecto ha enfrentado diversos obstáculos, algunos naturales, otros no tanto. Proyecté las pruebas del sabotaje en la pantalla, incluidos los registros de modificación del archivo, pero como pueden ver en los resultados que estoy a punto de presentar, ni siquiera los intentos deliberados de sabotaje pudieron detener el éxito de esta iniciativa». Un murmullo recorrió la sala. Vi a varios miembros de la Junta intercambiar miradas significativas. «Señorita González», intervino uno de los directores, «¿está acusando a alguien específicamente?». «No, señor», respondí con una sonrisa serena. «Solo estoy proporcionando contexto. Los resultados hablarán por sí mismos». Durante la siguiente hora presenté el proyecto en detalle. Cada número, cada proyección, cada innovación fue expuesta con precisión quirúrgica. Cuando terminé, el silencio en la sala era ensordecedor. Roberto Martínez fue el primero en hablar. «Extraordinario», dijo, poniéndose de pie.
No solo ha salvado el proyecto, sino que lo ha transformado en algo mucho más ambicioso y rentable. La junta de mi empresa está más que satisfecha. El aplauso comenzó lentamente y luego creció. Vi a Marina sonriendo desde su asiento, a Clara limpiándose una lágrima de orgullo, y vi a Diego, pálido y rígido, evitando la mirada de todos, pero la verdadera sorpresa llegó después, cuando el presidente de la Junta pidió silencio. Señorita González, a la luz de su excepcional gestión de este proyecto, y considerando cierta información que ha llegado a nuestra atención, nos gustaría hacerle una propuesta. Mi corazón aceleró. ¿Qué información? ¿Qué había estado planeando Marina? Me pregunté mientras el presidente de la Junta continuaba hablando. La Junta ha estado buscando a alguien para liderar nuestra nueva división de proyectos especiales, dijo. Después de hoy, creo que hemos encontrado a la persona adecuada. Diego se levantó de golpe. Señor, con todo respeto, esa posición será ocupada por el candidato más cualificado, lo interrumpió el presidente. Y la señorita González ha demostrado ser esa persona. Las siguientes palabras del presidente se perdieron en el zumbido que llenaba mis oídos. ¿Lo había logrado? ¿Realmente lo había conseguido? Cuando la sala se vació, Diego se acercó a mí, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Esto no ha terminado, siseó. «¡Oh, Diego!», respondí, sintiendo una calma que no había experimentado en semanas. «Esto terminó hace mucho tiempo. Solo ahora lo estás entendiendo». Los días posteriores a mi ascenso fueron un torbellino de emociones y cambios. Mi nueva oficina estaba en el piso ejecutivo, con una vista panorámica impresionante de Madrid que me recibía cada mañana. Clara había sido ascendida para ser mi asistente personal, y Marina se había convertido en una mentora invaluable. Pero la victoria más dulce no fue el ascenso ni la nueva oficina. Fue poder pagar el tratamiento completo para mi madre. «No puedo creer que hayas hecho todo esto por nosotras», dijo mi hermana una tarde en el hospital mientras veíamos a mamá dormir tranquilamente, conectada a su nuevo tratamiento. «Eres mi todo», respondí con simplicidad. «Haría cualquier cosa por mi familia». Sin embargo, como pronto descubriría, Diego no había terminado conmigo. Una mañana, mientras revisaba los correos en mi nueva oficina, Clara irrumpió, su rostro pálido por la urgencia. «Paula, tienes que ver esto», dijo mostrándome su tableta. Era un artículo de un blog de chismes corporativos. Las fotos de esa noche en el hotel estaban allí, junto con una historia sensacionalista sobre cómo me había acostado para llegar a la cima. Mi primer instinto fue el pánico, pero rápidamente fue reemplazado por una calma fría. Esto era exactamente para lo que me había estado preparando. «Clara, llama a Marina y contacta a Roberto Martínez. Es hora de jugar todas nuestras cartas». Marina llegó en minutos. Su expresión seria, pero con un destello de anticipación en sus ojos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía mi respuesta. «Absolutamente», respondí, sacando una carpeta de mi escritorio. «¿Tienes los documentos que mencionaste?», sonrió, colocando su propia carpeta sobre mi escritorio. «Todo está aquí, incluyendo pruebas de cómo Diego había estado desviando fondos de la empresa para sus proyectos personales». «Y yo tengo esto», agregué, mostrándole los registros detallados de cada intento de sabotaje, cada amenaza, cada manipulación que Diego había intentado en las últimas semanas. «Perfecto», dijo Marina. «¿Cuándo quieres hacerlo?» Miré el reloj. «Hay una reunión de la Junta dentro de 1 hora». «¿Por qué esperar?» La sala de juntas estaba llena cuando entramos. Diego estaba allí, por supuesto, su sonrisa autosatisfecha congelada en su rostro al ver que yo entraba con Marina y Roberto Martínez. «Señoras y señores», comencé, mi voz firme y clara, «les pido disculpas por la interrupción, pero hay asuntos urgentes que requieren su inmediata atención». El presidente de la Junta me dio la palabra y durante la siguiente hora desvelé una historia de manipulación, sabotaje y malversación que dejó a todos sin habla. Cada acusación estaba respaldada por documentos, cada afirmación apoyada por pruebas irrefutables. Y en cuanto a las fotos que se filtraron esta mañana, concluí, mirando directamente a Diego, me parece fascinante que alguien pensara que exponer su propio comportamiento poco profesional sería una buena estrategia para vengarse. Diego se levantó de un salto. «Esto es ridículo. Es una conspiración en mi contra». «¿Una conspiración?», interrumpió Roberto Martínez. «Como cuando intentaste sabotear el proyecto más importante de la empresa, solo para satisfacer tu ego herido. O como cuando desviaste 3 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán». Marina agregó, deslizando unos documentos sobre la mesa. El rostro de Diego se despojó de todo color. Eso es imposible. ¿Cómo lo sabían?» «¿Cómo lo supimos?», completé su pregunta. «Porque cometiste el error más básico, Diego. Subestimaste a las personas que pensaste que podías pisotear». El presidente de la Junta se aclaró la garganta. «Señor Sáenz, a la luz de estas pruebas me temo que debemos solicitar su inmediata renuncia». «¿Mi renuncia?», Diego rugió.
Esta empresa es de mi familia. La empresa pertenece a los accionistas, corrigió el presidente. Y los accionistas no están satisfechos con un director ejecutivo que prioriza las venganzas personales por encima del bienestar de la empresa. Lo que siguió fue un caos controlado. Se llamó a seguridad, y Diego fue escoltado fuera del edificio, gritando amenazas y acusaciones. Pero yo ya no lo escuchaba. En lugar de eso, mi mente regresó a aquella noche en el hotel, cuando todo comenzó. Un momento de vulnerabilidad que se convirtió en el catalizador de mi transformación. Esa noche, mientras cerraba mi nueva oficina, me encontré con Marina esperándome en el pasillo. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Extrañamente en paz», admití. Aunque una parte de mí se pregunta si fui demasiado dura. Marina sonrió. «¿Sabes qué es irónico? Diego tenía razón en algo. No eres la misma mujer que conoció esa noche». «No», respondí. «Soy mejor». Mientras conducía al hospital para visitar a mi madre, reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Diego había intentado destruirme, pero en lugar de eso, me había hecho más fuerte. Me había obligado a descubrir una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Esto no ha terminado». Sonreí, sin sentir ni un ápice del miedo que antes me paralizaba, porque ahora sabía la verdad. Algunas batallas no se ganan derrotando a tu enemigo, sino dándote cuenta de que sus amenazas ya no tienen poder sobre ti. Al contrario, Diego, murmuré mientras borraba el mensaje. Esto es solo el comienzo. Un año había pasado desde la caída de Diego Sáenz. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, había prosperado bajo su nuevo liderazgo. Mi división de proyectos especiales se había convertido en el brazo más rentable de la empresa, y mi reputación en el mundo corporativo era intocable. Esa mañana, mientras me preparaba para una presentación importante, Clara entró en mi oficina con una expresión extraña. «Paula, no vas a creer quién está en el vestíbulo». No necesitaba que me lo dijera. De alguna manera, ya lo sabía. «Diego», dije, «¿quieres que llame a seguridad?». Consideré la pregunta por un momento, recordando al hombre que una vez intentó destruirme. «No, envíalo arriba». Cuando Diego entró en mi oficina, apenas lo reconocí. El traje impecable había sido reemplazado por ropa más casual, y su postura arrogante había sido sustituida por algo más comedido. El año no le había sido favorable. «Paula», saludó. Su voz carente de la arrogancia que antes llevaba. «Diego», respondí permaneciendo detrás de mi escritorio. «¿Qué puedo hacer por ti?». Se movió incómodamente, como si las palabras que necesitaba decir le pesaran enormemente. «Vine a disculparme». No era lo que esperaba escuchar. «¿Disculparte? Por lo que te hice. Lo que intenté hacer. Estuvo mal». Me llevó mucho tiempo y terapia darlo cuenta, pero necesitaba decírtelo en persona. Lo observé en silencio, buscando cualquier signo de manipulación o alguna agenda oculta, pero lo único que vi fue a un hombre roto intentando reconstruirse a sí mismo. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque finalmente entendí algo», dijo, sentándose sin esperar invitación. «Esa noche en el hotel, cuando me humillaste, fue la primera vez en mi vida que alguien me trató como yo trataba a los demás. Y no pude manejarlo. Recordé esa noche cómo actué por impulso, defendiéndome de lo que percibí como un insulto. Nunca fue mi intención». «Lo sé», me interrumpió, «pero activó algo en mí, una necesidad de demostrar que yo estaba al mando, de ponerte en tu lugar. Y en el proceso, perdí todo lo que importaba». Me recliné, sintiendo el peso de la conversación. «¿Qué has estado haciendo este último año?». «Terapia, principalmente», admitió con una sonrisa autocrítica. «Y trabajando en una pequeña startup. Nada como esto», señaló mi oficina. «Pero es mía. Realmente mía. No algo que heredé o conseguí por mi apellido». «Me alegra por ti», dije, sorprendida de darme cuenta de que lo decía en serio. «También vine porque…», vaciló. «Quería agradecerte». «¿Agradecerme?». «Si no me hubieras detenido, si no te hubieras enfrentado a mí, probablemente habría permanecido siendo ese bastardo arrogante toda mi vida. Perderlo todo fue lo mejor que me pudo haber pasado». En ese momento mi teléfono vibró. Era el hospital. Mi corazón se hundió hasta que escuché la noticia. El último tratamiento de mi madre había tenido éxito. Estaba en remisión. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. Diego se movió incómodamente en su silla, mirando de reojo, como si no supiera si debía decir algo o mantenerse en silencio. No lo culpaba. Yo misma no sabía cómo reaccionar. «¿Estás bien?», me preguntó, su voz suave pero con una nota de preocupación genuina. «Sí», dije, intentando sonreír a través de las lágrimas. «Es mi madre. Está mejorando». «Me alegra escuchar eso», dijo, y por primera vez desde que lo conocía, su sonrisa parecía verdadera, sin rastros de la frialdad que solía definir nuestra relación. Fue un momento raro, como si el peso de todos esos años de confrontaciones y desconfianza finalmente se desvaneciera. «Bueno, debería irme»,
continuó. Solo quería decirte lo que necesitaba decir. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Me miró por un instante, como si estuviera pensándolo bien. Por cierto, comenzó, y mi corazón dio un vuelco. Vi el artículo sobre ti en Forbes, la ejecutiva que está revolucionando la industria. Impresionante. Gracias, respondí, sintiendo una extraña sensación de cierre, una mezcla de satisfacción y alivio. Algo dentro de mí se relajó, como si todo lo que había vivido hasta ahora, todo el sufrimiento y las luchas, hubieran valido la pena. Cuídate, Paula González. Tú también, Diego Sáenz. Cuando salió, me quedé frente a la ventana de mi oficina, mirando el bullicio de la ciudad abajo. Pensé en lo lejos que había llegado, cómo todo en mi vida había dado un giro inesperado. El hombre que alguna vez trató de destruirme, que fue una de las principales fuentes de mi dolor, ahora me había hecho más fuerte. Sus intentos de humillarme me habían llevado a descubrir mi verdadero valor. No podía evitar pensar que la vida, de alguna forma, siempre tiene una manera extraña de darnos lo que necesitamos, incluso a través de las dificultades. Clara entró en ese momento con una taza de café en la mano, como siempre tan atenta. Su mirada se posó en mí con curiosidad. ¿Estás bien? Te ves diferente. Estoy en paz, respondí, dándole la vuelta para mirarla. Sabes, por mucho tiempo pensé que la victoria significaba ver a tu enemigo derrotado, pero ahora entiendo que la verdadera victoria es crecer más allá del conflicto, convertirte en alguien mejor a pesar de los obstáculos. ¿Te has vuelto filósofa ahora?, bromeó ella con una sonrisa traviesa. No, sonreí, sabiendo que había algo más profundo en mis palabras. Solo soy una mujer que finalmente sabe exactamente quién es y lo que vale. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Roberto Martínez. Paula, querida, espero que estés lista. La Junta está esperando tu presentación sobre la expansión internacional. Voy en camino, respondí rápidamente, tomando mi tableta y mis notas. A pesar de la satisfacción que sentía, el trabajo seguía adelante, y yo tenía una misión que cumplir. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, pasé junto a la antigua oficina de Diego. Ahora era una sala de conferencias, pero el recuerdo de nuestro primer encuentro allí todavía persistía, como una sombra en el aire. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? ¿Cuánto habíamos cambiado los dos? Me detuve un momento y respiré profundo, dándome cuenta de que ese lugar ya no tenía poder sobre mí. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos de todo el mundo, esperando escuchar mis ideas, mi visión para el futuro de la empresa. Marina me guiñó el ojo desde su asiento, dándome el empuje que necesitaba. Buenos días a todos, comencé, mi voz firme y clara sin vacilar. Hoy les hablaré sobre el futuro, sobre cómo una empresa no se construye solo con números y estrategias, sino con personas, con valores, con segundas oportunidades y transformaciones. Mientras hablaba me sorprendí al ver mi reflejo en la ventana. Ya no era la mujer insegura que había entrado allí hace unos años, temerosa al ver a Diego en su primer día. Ahora era una líder, una sobreviviente, una mujer que había aprendido que su valor no dependía de la validación de nadie más. Lo había encontrado por mí misma. El proyecto que presenté ese día fue aprobado por unanimidad. La expansión internacional comenzaría el mes siguiente, y yo sería quien la liderara. Pero mi verdadero triunfo no estuvo en los aplausos ni en las felicitaciones. Mi verdadera victoria estuvo en la llamada que hice esa noche a mi madre, contándole sobre mi día, sobre cómo las cosas finalmente se estaban alineando. Estaba tan agradecida por su apoyo incondicional. Fue también en la cena que compartí con Clara y Marina, celebrando no solo nuestros logros profesionales, sino nuestra amistad. Fue en la paz que sentí al acostarme esa noche, sabiendo que había encontrado mi lugar en el mundo. Porque al final, la mejor venganza no fue destruir a Diego Sáenz, fue reconstruirme a mí misma, más fuerte y más sabia, sobre los escombros que él intentó dejar atrás. Y mientras miraba las luces de Madrid desde mi ventana esa noche, sonreí, pensando en la mujer que había entrado en un hotel más de un año atrás, herida y buscando venganza. Quería decirle que todo estaría bien, que las batallas que enfrentarías solo te harían más fuerte, que el hombre que trataría de destruirte solo lograría revelar tu verdadero poder. Porque a veces, el mayor regalo que te puede dar un enemigo es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando todo está en tu contra. Y había descubierto que era invencible